Estábamos hablando de las movilizaciones, de las marchas, pero ¿cuánta responsabilidad en toda esta situación de crispación política tiene también el Congreso de la República? ¿Qué se puede hacer al respecto? Vamos a analizarlo con Iván Lanegra, representante de la Asociación Civil Transparencia. Bienvenido a RPP, señor Lanegra. ¿Cómo está? ¿Cómo está, Jorge? Primero sobre las marchas, las movilizaciones que nos preocupan a todos. Bueno, mañana tenemos una movilización por la paz, pero se vienen otras anunciadas para el 4 de enero. Desde Transparencia, ¿cómo observan esta situación de continua incertidumbre política que vive el país? Sí, bueno, primero, todo tipo de manifestación es un derecho ciudadano, una manera en la cual la gente puede expresar, ¿no?, su punto de vista respecto del actuar del gobierno, de la oposición, de actores sociales diversos. Entonces, correcto, hasta ahí todo bien. Todo bien. Segundo, que el Perú no es un lugar nuevo en conflictos sociales, más bien es una dinámica que viene de hace varias décadas, en las cuales hemos tenido, de hecho, también sucesos en los cuales lamentablemente la violencia ha terminado apareciendo, ¿no? Y uno de los principales problemas del Perú, no de ahora, sino de hace mucho tiempo, es la incapacidad del Estado de responder de una manera tal de que la cantidad de personas que se vean afectadas como consecuencia de esa acción del Estado sea pues muy pequeña, ¿no? Minimizar, como ocurre en otros países, ese tipo de situación, ¿no? Correcto. Y luego el otro elemento crítico es que nos falta política. Es decir, todos estos actores carecen de voceros políticos legitimados que permitan, por ejemplo, construir espacio de diálogo en el cual se puede llegar a acuerdos para resolver los problemas que enfrentan estos conflictos, ya sean locales o sean, como en este caso, un conflicto político de mayor alcance. Y hablamos aquí de problemas en ambos lados, porque si uno se pone a pensar, por ejemplo, no hay partidos políticos representados en ninguna de las dos partes, ¿no? Ni quienes van a salir para marchar por la paz, ni quienes van a salir con alguna exigencia o alguna demanda. La gran pregunta que nos hacemos es, ¿dónde están los partidos políticos en este momento? Bueno, tampoco no es un tema nuevo, ¿no? Es un tema que hemos arrastrado desde hace varias décadas también. La debilidad de los partidos, la debilidad de los políticos, la debilidad de la democracia, porque ese es un problema además que es muy claro. La democracia hoy en día claramente está en riesgo, ¿no? Y uno de los elementos que creo, por ejemplo, explica ahora gran parte de las protestas es la reacción frente a una sensación que tienen las personas. Uno puede discutir si es una sensación que tiene fundamento o no, pero de que no se está respetando el sentido del voto que se tuvo hace apenas año y medio, cuando se votó en su momento por el expresidente Pedro Castillo. A pesar que la presidenta de hoy, Dina Boluarte, estaba también en la fórmula del exmandatario. Es que no hay ninguna duda que ella es legítima desde el punto de vista electoral. Por supuesto. Tiene toda la legitimidad. Una sucesión constitucional. Exactamente, eso no está bajo cuestión. Pero también hay una sensación de las personas respecto a si el gobierno está o no siguiendo ciertas ideas que además no son muy claras, porque también hay que señalarlo, no son muy dispersas de lo que esperarían de un gobierno que deriva de la votación del año pasado. Y entonces ahí se mezclan cosas como con quién estás, a quién te unes, qué grupos son los que te apoyan. Entonces todos esos elementos son críticos en este momento, ¿no? La imagen del gobierno, por esa razón, es tan difícil, ¿no? Porque por un lado necesita mostrar cierta distancia a lo que fue el gobierno del expresidente Castillo, porque tuvo serios problemas, sin duda, ¿no? Creo que no hay un consenso respecto a la situación que ha tenido su gobierno y necesita mostrar una diferencia respecto de ello. Pero por otro lado, también necesita tener una voz que responda a quienes votaron por una opción que incluyó a Dina Boluarte en la fórmula. Entonces, es una encrucijada en la que se encuentra una encrucijada política, sin duda, ¿no? Y ahora, ¿cuánta responsabilidad tiene también el Congreso de la República en esta situación? Porque, como se dice popularmente, señor Lanegra, no puede pasar piola tampoco el Parlamento, ¿eh? No, claro, no, sin duda, es una responsabilidad. Primero que es una responsabilidad que deriva también de las elecciones. Ellos también fueron electos en el mismo proceso electoral, respondían a ciertas también promesas, ¿no?, que se hicieron en ese momento. Lo primero que hemos visto es que el Congreso se ha ido dispersando, como ha pasado también en ocasiones anteriores, ¿no?, que se iban formando nuevas bancadas, las personas iban cambiando de posición conforme la coyuntura iba también variando las condiciones del actuar político. Y ahora tenemos un desafío enorme, ¿no?, que es ofrecer al país un conjunto de reformas políticas razonables, que nos permitan ir a unas elecciones muy pronto, en donde vamos a renovar a todo los poderes públicos electos, ¿no?, tanto el Ejecutivo como el Legislativo. Y entonces, si esa responsabilidad, por ejemplo, se ejerce mal,
Eso va a terminar influyendo en una presión negativa sobre el Congreso. Sí, definitivamente. Ya que hablábamos de ese tema que usted tocaba, señor Lanegre, el cambio de camiseta, ¿no? Al menos 37 contaditos parlamentarios se han cambiado de camiseta. ¿Cuánto? En menos de año y medio, ¿no? Sí. De legislatura. Hay algunos casos que son ya escandalosos, ¿no? Por ejemplo, el del señor Acuña, que empezó en APP, se cambió a Juntos por el Perú, claro. Cambio Democrático, cuando no lo dejaron postular a la presidencia de la mesa directiva. Sí. Y claro, ahora ha terminado en otra agrupación. Sí, no, claro. Y hay casos en los cuales, además, no era claro si eso era un tema puramente vinculado a un interés personal, puramente personal, o había alguna cuestión de fondo que realmente justificara un cambio de esa naturaleza, ¿no? ¿Cómo reconocer ese límite, ¿no? Lo que puede ser una cuestión, como usted lo señala, ¿no? De repente hastío personal, sí, o cuestión ideológica, no lo sabemos, pero difícil. Se habla de transfugismo también. Es difícil, pero si no hay incentivos para que hacer eso sea costoso, va a continuar la situación. Porque, por ejemplo, una de las cosas que de alguna manera podría corregir esto, por dar un ejemplo, y además que tiene que ver con alguna medida con las reformas políticas, es si hay la posibilidad de la reelección de los congresistas. Que es hay que reconocer que es una medida muy impopular, ¿no? La gente dice, no, ¿para qué volvemos a elegirlo? Pero por lo menos un congresista que se va a reelegir tiene el incentivo de que si se va cambiando de lado en lado, sabe de que los partidos difícilmente lo van a recibir nuevamente con ese tipo de prácticas. Pero claro, eso supondría un partido con cierta capacidad de negociar, de plantear condiciones a los candidatos que vayan por su partido, que eviten eso. ¿Tenemos ese partido político? Pero es exactamente el problema, que no existen esos partidos. Entonces, y luego está el elector que dice, bueno, pero ¿qué otras opciones hay? ¿Qué otras posibilidades hay? Y entonces lo que terminamos teniendo son personas que ven que no hay manera de castigar de una manera efectiva los malos comportamientos, los comportamientos inadecuados de los políticos cuando ejercen su responsabilidad de representación. Ahora, el tema de la reelección de los congresistas e incluso el de la bicameralidad son dos asuntos, como usted lo ha señalado, bastante impopulares, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer para que estos temas sean un poco más cercanos, por lo menos a cierto sector de la población que ahora rechaza, y en su mayoría, al Congreso de la República? Sí, creo que hay una responsabilidad de varios actores, ¿no? Para empezar, creo que actores que vienen de la propia sociedad, que digamos, están preocupados de la situación política, que no son partidarios, que no están vinculados con alguna opción política, pero que sí consideran importante poner estos temas en la mesa, en la discusión pública, ¿no? Entonces, que estemos discutiendo estos temas ya es importante. O sea, hace algunos meses atrás no había mucha esa discusión. La bicameralidad, por ejemplo, bajo ciertas condiciones, parece una cosa que puede ayudarnos a resolver algunos temas. No va a resolver todos los problemas, pero podría ayudarnos a atender, por ejemplo, la necesidad de procesos legislativos más ordenados, que no tengamos esta situación que hemos visto en el pasado reciente, ¿no? De normas que se aprobaban a toda velocidad, sin mayor reflexión, generando miles de problemas. Entonces, un sistema de este tipo puede ayudar. Desde luego, habrá que ver qué diseño se hace finalmente, ¿no? Porque hay un tema que preocupa, ¿no? Es el asunto del presupuesto, por ejemplo. Mucha gente dice, si ya con 130 congresistas, es lo que cree mucha gente, se levantan tanta plata, es lo que dice, ¿no? Con 190 o con 200 va a ser peor. Es el pensamiento generalizado en muchas personas. Ahora, hay formas de racionalizar el gasto, ¿no? Y creo que es posible con un Congreso, inclusive con más personas, tener un gasto menor, si, por ejemplo, no se gasta tanto en equipos personales de asesoría, si no se tiene equipos, asesores, por ejemplo, y demás. Equipos de asesoría, por ejemplo, que sean por bancadas. Por ejemplo, eso ayudaría a reducir los costos. Hay un montón de gastos que parecen poco, digamos, razonables, que se hacen continuamente en el Congreso. Uno puede hacer una mirada ahí de reducir estos costos. La otra cuestión crítica, me parece, es que la gente sí sienta que tiene más posibilidad de tener una voz más cercana a ella en el Parlamento. Porque creo que para muchos peruanos y peruanas el Congreso es una institución muy lejana, ¿no? Con personas que a veces ni conoce. Entonces, ¿quién será mi congresista, ¿no? Entonces necesitamos también hacer un esfuerzo porque los distritos electorales en los cuales se eligen los congresistas sean más pequeños. Hay una posibilidad de que cada persona tenga más o menos ubicado
quién es su parlamentario. Y de esa manera hay una posibilidad de una mayor relación, inclusive de control de las personas que votan por quienes han sido los elegidos. Claro, porque la gente generaliza muchas veces y es comprensible, ¿no? Dicen, el Congreso está mal, 80% de desaprobación. Claro, y no podemos decir que todos los congresistas han hecho un mal trabajo, ¿no? Hay quienes se salvan por ahí de repente con 11 o con 12, pero se pueden salvar. Pocos, pero hay. No, siempre hay en toda institución del Estado, inclusive aquellas que tienen problemas serios, personas que hacen su labor. Sí, claro. O que tienen buena intención también. Realizar su trabajo. Más allá de la ideología específica o de la orientación que tenga, eso hay que reconocerlo. Pero el problema es que el trabajo del Congreso es básicamente un trabajo colectivo. O sea, el proceso legislativo, el proceso de fiscalización son procesos colectivos, no son de individualidades. El ciudadano lo ve como un colectivo, entonces. Y de hecho lo que debería ocurrir es que las bancadas sean el centro de esa discusión. Y más bien lo que tenemos son personas que inclusive para tener una cierta figuración termina inclusive alejándose de toda bancada, ¿no? Para ser el individuo en lugar de tener una, digamos, propuesta de conjunto, Por de eso un grupo. tenemos ahora 10 congresistas no agrupados, ¿ah? Sí, y la cifra tiende a aumentar. Sí, y eso que un no agrupado no accede a un conjunto de beneficios que hay como consecuencia de la normativa del Congreso. Claro. Pero imagínate que inclusive en esa circunstancia puede haber más ventajas de actuar así que estar en una bancada. Entonces es como que las normas están, digamos, mostrando como un problema ya más profundo, ¿no? Es decir, las normas quieren resolver una situación que en verdad es de una debilidad de los partidos que las normas ya no pueden por sí mismos resolver, ¿no? Muy interesante, sin duda. Pero hay una responsabilidad del Congreso, también lo hemos dicho, ¿no? En toda esta situación de conflicto social. No se pueden lavar las manos tampoco, ¿eh? Bueno, creo que ahí hay varias cuestiones claves, ¿no? Seguramente el Congreso va a tener que tomar decisiones en estos días. Recuerda que la legislatura acaba el 31 de enero, entonces habrá que estar muy atentos a las demandas que vayan surgiendo por la política y una respuesta rápida sería conveniente. Y por otro lado, hay que estar muy atentos a que estas reformas que se hagan no sean reformas antidemocráticas. Creo que eso es crucial. O sea, que sean reformas para que la democracia se fortalezca, no para debilitarla. No podemos dejar de tocar un tema que también nos interesa como medios de comunicación, pero tiene que ser comprendido por la ciudadanía. Los ataques a la libertad de prensa y de expresión que se han producido en nuestro país, tenemos entendido que han sumado cerca de 300. Una cantidad realmente abrumadora. ¿Cómo observa Transparencia esta problemática? Sí, bueno, nuevamente, tampoco es un tema nuevo. De hecho, sí es cierto que, por lo menos lo que señalan los que han seguido ese tema, ha habido un aumento en este último año, ¿no? de los casos. O sea, un pico respecto de periodos anteriores que también han tenido situaciones similares y además en un periodo en el cual ha habido elecciones, ¿no? Lo cual normalmente está vinculado a un aumento de los casos de situaciones de afectación a la libertad de prensa, libertad de expresión. Entonces ahí hay un factor, pero otro factor tiene que ver con cómo recuperamos la confianza de la ciudadanía en los medios de comunicación, porque creo que sí hay un problema ahí que se ha generado a raíz de las elecciones del 2021, donde la situación de muchas personas que no veían, ¿no? en muchos medios de comunicación un actor confiable se ha derivado a este periodo actual. Y hay que decirlo, el gobierno y otros actores políticos aprovecharon esa situación para aumentar, digamos, ¿no? la sensación de tensión frente a los medios de comunicación, ¿no? Recordarás los continuos adjetivos que usaron inclusive miembros del gobierno en contra de los medios de comunicación. Esos mensajes calaron por esa situación previa que hemos visto en los últimos meses. Entonces yo creo que ojalá que los medios de comunicación, digamos, general, ¿no? Todos entiendan que es crucial recuperar esa confianza de la ciudadanía, ¿no? y una actuación plural, lo más objetiva posible, sin sesgos, ayudaría muchísimo en ese proceso. Que es lo que hacemos siempre aquí en RPP, por cierto. Desde luego. Muchísimas gracias, señor Lanegra. Gracias, Iván Lanegra, secretario general de Transparencia, aquí en Todo se Sabe.